Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Grand Prix en el que, pues han comenzado hoy 4 grupos a jugar entre ellos a ritmo clásico en Belgrado y en la descripción del vídeo tenéis más información. En esta ocasión traemos la partida del grupo C entre Vidit Wirrati, que lleva las piezas blancas, y Alexei Sirov las piezas negras. Por lo tanto, siempre que Sirov está en el tablero, es muy interesante la partida. E4, C5, defensa siciliana, y tras caballo F3, D6, D4, ruptura central, cambios en la posición, y caballo F6 atacando al peón D4. Se defiende con el caballo en C3, variante Najdorf, en el que pues el peón de A6 controla B5 de algún movimiento de los caballos, también del alfil, que puedan aterrizar a esa casilla en algún momento, y también prepara B7 con cierta expansión en el flanco de dama y ataque, y alguna de las piezas pesadas podría venir a la columna C pues para fortalecer ese ataque, ¿no? De momento, dama D3, caballo D7 y alfil E2 buscando el enroque en corto las piezas negras. B5 ya en el tablero. B4 puede ser una idea, también ocupar o colocar un caballo en C5 tocando a la dama, y de momento el que mueve pieza son las blancas jugando caballo D5. Alfil B7 metiendo presión sobre este caballo, quizás pensando que sí, caballo por F6 por parte de las blancas con jaque, caballo por y presión sobre este peón que se tendría que defender quizás con un F3. Las negras estarían en esta posición bastante cómoda, pero aquí antes de esos movimientos Vidit juega A4 tocando en el flanco de dama. Caballo C5 por parte de Sirov, ganando un tiempo atacando la dama, pero es cuando se produce esta captura en F6 y se está dando un jaque G por F6, abriendo la columna G. El tema es que el rey negro, vamos a ver si termina enrocando, ya que pues ambos flancos los tiene un poquito tocados, por decirlo de alguna manera, y de momento Vidit retira su dama a E3, ya que está atacada por el caballo. Además, este peón está sufriendo doble ataque por parte de las negras, pero la partida continúa con B por A4 siendo el mejor movimiento. También se podría haber jugado E5 como alternativa, pero nunca capturar con ninguna de las dos piezas. Lo vemos rápidamente. Si caballo por E4, pues A por B5 y A por B5, pues de momento alfil por B5 directamente con jaque, pues es ganadora, ¿no? Puedes colocar el alfil, te seguirían capturando piezas y prácticamente, pues se pierde fácilmente. Quizás colocas la dama, pero pues te la están capturando, o incluso primero dando el jaque en esta posición. No obstante, es perdedora. En caso de capturar con el alfil, todavía es más rápido la pérdida de la partida, ya que tras B4 se ataca al defensor del alfil y una de las dos piezas podría caer en la próxima jugada. Por lo tanto, el peón no se puede capturar y lo que hace Sirov es capturar, como decíamos, en A4. Tras estas jugadas, la partida continúa con F3, reforzando E4 y también, pues limitando la fuerza de este alfil de B7, que junto con la torre en G8 en algún momento podría ser bastante molesto. Y E5 por parte de Sirov, pues quizás adelantando demasiado el peón, ataca al caballo y de alguna manera le está invitando a ocupar esta casilla que ya no puede ser defendida por parte de ningún peón. La partida continúa con D5, esta es su idea, seguir progresando con los peones centrales. E por D5, dama por D5 centralizando la dama, y tras dama F2 retirando la dama y liberando la casilla D3 si hiciese falta. El tema es que, pues lo va a hacer tras E4. El tema es que se juega caballo E3 atacando a la dama. Como vemos, la dama y tras el movimiento de E4 se está atacando al caballo de F5, y es verdad que podríamos pensar en esta captura. Queda doblemente defendido, pero tras caballo por E4 la dama está atacada, se tiene que mantener en F4, pues quizás defendiendo a su caballo, y tras alfil C5 las piezas negras empiezan a tener bastante ataque en la posición. Se evita estos temas. Vidit juega caballo E3, ataca a la dama y la partida continúa con dama C6 retirándose, pero siempre manteniendo de alguna manera, pues un ojo puesto en la diagonal que se puede abrir quizás rápidamente. Las blancas aprovechan para enrocar en corto, y este movimiento no es el mejor en la posición para Sirov, perdonad, ya que el enroque en largo, pues
va a llevar al rey a una posición en la que está muy expuesto. Quizás aquí, y siguiendo con cierto ataque, es torre G8. Esta jugada pues es más defensiva. Es verdad que la torre ocupa una columna abierta, pero vamos a ver cómo Vidit empieza a mover sus piezas. De momento juega caballo C4, una amenaza podría ser caballo A5, tocando alfil y dama, y de momento dama E6, retirando la dama de esta casilla. El caballo está defendido por el alfil y a estas jugadas viene B3. Un movimiento como caballo A5 podría ser muy interesante, y en caso de que las negras jueguen E por F3 se puede cambiar material en la posición, en el que, bueno, pues a menos material, lógicamente, y con la estructura de peones que tienen las negras, que son 3 islas de peones con peones doblados en la columna A y F, pues a buen seguro estarían sufriendo en esta posición. No obstante, se opta por este movimiento. La idea es abrir el flanco de dama, y tras B3, A por B3, y aquí el error viene por parte de las blancas jugando C por B3. En esta ocasión, si se juega torre A5 con doble por parte de las blancas al caballo de C5, dama C6 lo defiende, perdón, dama C6 lo defiende, ya que el caballo pues también controla casillas como la de B6 y D6, pero no obstante alfil E3 añade un nuevo atacante, y bueno, pues sería una posición bastante difícil para las negras de jugar. Vidit opta por hacer este movimiento permitiendo caballo por B3, dando un doble en la posición, pero aquí viene un poquito su idea. Caballo B6 jaque, y tras este movimiento comete el error Sirov de llevar su rey a B8. Es verdad que parece que no hay otro movimiento, pero hay un movimiento mejor que mantiene la igualdad, que es dama por B6, entregando la dama y entrando en esta línea rápidamente, en el que tras estos movimientos alfil C5 jaque. Además, el caballo de B3 estaba atacado por la dama, por lo tanto, tras el jaque y dama por C5 hay que devolver la dama, y en esta posición hay igualdad, ¿no? Cuentan las piezas negras con un par de peones más de momento, pero bueno, pues están doblados, peón aislado, y quizás hay bastante igualdad en la posición. Comete el error de llevar su rey a F8 y a B8, y ahora viene alfil F4, siendo única para mantener la ventaja que ya tienen las piezas blancas. Se da un jaque. No hay muchas posibilidades. El rey no puede venir ni a 8 ni a C8, tampoco a C7, y en caso de venir a A7 hay mate en 2 jugadas. Caballo C8 con doble jaque, rey A8 siendo única, y dama 7 sería mate. Por lo tanto, alfil F4 con jaque, se encuentra este movimiento por parte de Sirov, alfil D6, y ahora este movimiento intermedio antes de capturar por parte de las blancas, que es alfil C4, y este es el movimiento ganador. De ahí que rey B8 pues hubiese sido, bueno, pues una jugada floja, ¿no? El alfil está atacado, está defendido, ataca a la dama y además defiende al caballo en B3. El tema es que en esta posición interesante podría haber sido para las negras jugar E3. Se está atacando a la dama, por lo tanto el ataque podría ser ser equivalente, y el tema es que si alfil por E3, dama E5, no defendiendo el caballo de B3, ya que el alfil defiende, o estaba atacado la dama en E6. El problema es que no se puede capturar, ya que se está dando mate en H2. A estas jugadas las blancas podrían responder con F4 y dama por E3, entregando la dama, pero no por mucho tiempo. Alfil C5, en este caso, en esta posición en el que tras dama por C5, caballo por C5 salvando la pieza, y nuevamente hay cierta igualdad. Por lo tanto, Sirov no ve esta continuación, o no interpreta que juega dama E8, y tras estos movimientos primero alfil por D6, ya que el alfil estaba atacado, y tras torre por D6 alfil por B3, ganando una pieza por parte de las blancas. Es verdad que si contamos peones, pues las negras cuentan con 2 peones de ventaja, nuevamente una estructura bastante fea en la posición. Finalmente se juega torre G8, y aquí podríamos pensar en jugar E3. El tema es que el peón defiende a la dama, está defendido por la dama, y la dama ha dejado de defender al caballo en B6. No obstante, existiría dama G3. La torre de D6 queda clavada, no puede capturar al caballo, y la partida seguiría con ventaja blanca. Por lo tanto,
no valdría este movimiento, y es verdad que si las blancas aquí juegan dama e2, pues se captura la pieza y la igualdad vuelve a la partida. Por lo tanto, torre G8 metiendo presión sobre un punto de G2 que todavía, pues, en cuanto a la diagonal, necesita abrirse un poquito más, y caballo C4 retirando al caballo, bueno, pues de posibles ataques. Además, con esta retirada toca a la torre, y torre D3 atacando al alfil C2. Y ahora primero por parte de Sirov juega E por F3. Si en esta posición alfil por D3, la partida se podría igualar, ya que podría continuar con torre por G2 jaque, y aquí en vez de capturar es mejor retirar el rey a H1, y tras estos cambios pues nuevamente hay igualdad en la posición, ¿no? Hay dos torres por dama a los alfiles y el caballo que, bueno, pues vale por 3 peones, ¿no? También comentar que estos peones están triplicados en esta línea y sería algo más difícil. No obstante, a estos movimientos Vidit encuentra un movimiento más sólido, que es G3, torre C3 atacando al caballo, y tras retirarse a 5 con ataque sobre el alfil de B7, dama E2 intentando una más Sirov. Hay doble ataque al alfil de C2 que la dama pues ya no defiende, y tras alfil por H7 simplemente en esta posición decide abandonar finalmente. El tema es que si las blancas capturan directamente cambiando damas, F por E2, torre B1 buscando ganar una pieza que está además clavada, pero bueno, pues se corona, obligas a la torre a retirarse a E1, torre por E2, y tras cambiar piezas, por ejemplo, pues llegaríamos a una posición completamente igualada. Como decimos, no cae en esta captura por parte de Vidit, juega alfil por H7, decide abandonar Sirov, y ¿qué se puede hacer por parte de las negras? El mejor movimiento aquí quizás, bueno, pues o se retira, podríamos pensar en retirar a la torre, capturar en F2, torre por F2 y a torre H8 incluso capturar en B7. Si torre por H7, el caballo escapa por D6, las piezas blancas siguen manteniendo una pieza de ventaja a cambio de 2 peones solamente, pero 3 están en esta posición que es perdedora para Sirov. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa en próximas partidas. Un saludo y hablamos. Chao.